estos cambios han generado que las empresas tengan que contar con instrumentos jurídicos al alcance que les permita cambiar y que les permita adaptarse a las nuevas oportunidades y a los nuevos retos que el mundo actual nos trae. El mundo en los últimos 5 años ha cambiado bastante. Hola, hoy estamos acá con nuestro socio director en Araujo Ibarra Consultores en Negocios Internacionales, Nicolás Gómez, es director de la Unidad de Derecho Corporativo. Hola, Nicolás. Hola Juliana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a esta conversación tan interesante que vamos a tener hoy. Vamos a hablar de algo muy importante que Nicolás, por supuesto, domina perfectamente. Tiene que ver con los contratos internacionales. Vamos a hablar de derecho, vamos a hablar de estrategia. Por supuesto, como siempre hablamos en Araujo Ibarra, vamos a hablar de comercio internacional. Y sobre todo, Nicolás, como nos gusta aquí, de oportunidades, ¿no? De qué podemos hacer ante este mundo que cambia todos los días, tanta incertidumbre, decisiones que se toman a veces desde lo técnico, a veces desde lo político, del ánimo, a veces de como amanezcamos hoy, pues se toman esas decisiones y nuestros empresarios quedan en la mitad. Entonces vamos a arrancar, mi querido Nicolás, como experto en esta materia, compartiendo con los empresarios, con quienes nos ven, nos oyen. Hablemos de esas herramientas. ¿Qué herramientas pueden hoy tener los empresarios para que esos contratos funcionen muy bien, pero sobre todo para adaptarse a este mundo como está hoy de cambiante, turbulento, a veces con noticias recientes? ¿Cómo hacen los empresarios para innovar, para adaptarse, para negociar mucho mejor esas relaciones, ese intercambio con sus compradores, con sus aliados estratégicos, potenciales inversionistas, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar hoy acá, así que bienvenido, mi querido Nicolás. Hablemos para empezar entonces de esas herramientas que pueden usar los empresarios. Bueno, no, muchas gracias Juliana. Yo creo que primero hay que dar un contexto, ¿no? El mundo en los últimos 5 años ha cambiado bastante. El 2020 genera una disrupción tanto en las cadenas de suministro como en los mercados locales que hacen necesario que las empresas, los distribuidores, los compradores y al final todas las personas que están en el comercio internacional tengan medidas de protección frente a eventos imprevisibles o fuera de su esfera de control. Conocemos bastantes, los cuales pueden ser las medidas de política comercial, eventualmente también tratados internacionales, pero hoy yo me quiero referir a uno de los instrumentos que está dentro de la esfera de control de los empresarios y son los contratos, ¿no? Antes del 2019, excepto algunas industrias muy específicas, la forma en que se comercializaban productos de manera internacional no necesariamente iba con contratos complejos o contratos que tuvieran todas las herramientas que pudieran ayudar a los empresarios, ¿no? ¿Por qué? Porque un contrato en algunas veces implica negociación, implica también un esfuerzo adicional para las empresas. Sin embargo, como lo dije, estos cambios han generado que las empresas tengan que contar con instrumentos jurídicos al alcance que les permita cambiar y que les permita adaptarse a las nuevas oportunidades y a los nuevos retos que el mundo actual nos trae. Por ejemplo, lo vemos, los aranceles de Trump implican un nuevo reto para los exportadores y también para los importadores, ¿no? Porque ellos van a tener que adaptarse a materias primas que eventualmente en la cadena de suministro tengan precios mayores. O lo que estamos viendo con la tensión entre Irán y Estados Unidos, que generalmente que puede generar el cierre del estrecho de Hormuz, que va a traer eventuales disrupciones en la cadena de suministro. Entonces, el mensaje aquí es el contrato como estrategia al alcance de los empresarios para poder adaptarse a a los nuevos retos y oportunidades del comercio internacional y proteger sus negocios. De acuerdo. Gracias, Nicolás. Yo creo, voy a coger ahí dos palabras clave que acaba de mencionar usted en ese contexto general. Una, contratos, contratos, contratos. Dos, adaptarse. Para esa parte de adaptarse, pues es clave pues, revisar esos contratos, ¿no? De pronto yo lo estaba haciendo muy bien y de pronto entran ustedes y revisan y
muy bien, pero con oportunidades de mejora. ¿Por dónde arranco yo a revisar esos contratos si lo que quiero es que mi empresa se adapte a esas condiciones en las que está hoy el mundo, cambiantes, inciertas, ¿no? Aquí estamos hablando de historia, geografía, geopolítica, conflicto, mejor dicho, todos los temas, pero los empresarios tienen algo, digamos, en su poder, que es la posibilidad de hacer ese contrato, de adaptarse gracias a ese contrato que saquen muy bien sacado. ¿Por dónde empiezan? Bueno, hay que hacer una aclaración y es, si bien los contratos pueden nacer sin que exista un documento por escrito, son contratos consensuales, aquí estamos hablando de contratos escritos, ¿no? O sea, contratos que contengan todas estas herramientas. Y frente a tu pregunta, yo creo que la primera cláusula que se debe mirar o el primer mecanismo es la fijación del precio, ¿no? Al momento de analizar frente a un evento inesperado o imprevisible, tenemos que ver cómo está estructurado el precio en el contrato de distribución, de compra-venta de suministro. El contrato tiene un precio fijo, un precio variable, un precio que se puede ajustar o puede ser revisado dependiendo de unos indicadores o de la ocurrencia de alguna disrupción en el comercio o alguna circunstancia no prevista. Eso es lo que tenemos que ver. Adicionalmente, también podemos analizar si nuestro contrato tiene cláusulas de fuerza mayor que eventualmente pueden eh, generar el, el no cumplimiento de la obligación principal sin responsabilidad o pueden suspender el contrato o cláusulas de hardship que pueden generar que las condiciones del contrato se renegocien, una obligación de renegociación o determinación si esto no es suficiente o también si la ejecución del contrato está sujeto a una condición precedente que puede ser una cláusula de cambio material adverso que ante la ocurrencia de algún evento establecido por las partes genera unas circunstancias específicas que pueden terminar en la renegociación o en la terminación del mismo. Bueno, súper interesante. Voy a tomar, así como al principio cogí contrato, adaptarse, aquí voy a tomar un término muy importante que es renegociación, ¿cierto? A veces cuando alguien dice voy a renegociar, como que hay un cierto pánico, o dicen, bueno, entramos en crisis. Y lo que yo quiero acá, Nicolás, es que hagamos esa tarea también de transmitir a quienes nos ven, nos oyen, pues que esa renegociación se puede convertir en una gran oportunidad. Es como ese punto de inflexión en la relación que yo tengo con la otra parte. ¿Cómo expresamos eso en términos de oportunidad? Bueno, yo creo que lo primero es entender el contrato no como un conflicto entre adversarios. O sea, el contrato es en la teoría jurídica y en la teoría de la negociación un mecanismo de distribución de riesgos, ¿no? Y un mecanismo que busca generar valor para las dos partes. No gano yo nada estableciendo un contrato en el que yo me las gane todas y y mi contraparte tenga que soportar riesgos que no puede asumir si al final del día la relación comercial va a terminar o fracasando o terminando en un litigio. Entonces, en ese sentido, yo creo que la renegociación debe buscar reequilibrar el equilibrio del contrato, generando valor para las dos partes. O sea, yo pienso que la renegociación debe tener un elemento en el cual las dos partes terminen ganando y en la cual ellas mismas busquen un mecanismo de preservación de la relación comercial que va a terminar en beneficio mutuo para, para las mismas, ¿no? Eso creo que es muy interesante porque se trata de tener las reglas de juego claras, que después no haya sorpresas, que, o sea, no lleguen cosas más inesperadas de las que ya están pasando. Muy importante tener eso como en blanco y negro en lo posible desde el principio. Y lo que veo es que entonces habría como muchas herramientas jurídicas que pueden los empresarios usar o pues apoyarse en ellas. ¿Cuáles son esas herramientas clave cuando hablamos de contratos adaptables? Lo primero es tener que el empresario tenga muy claro cómo está fijado el precio, ¿no? Si el precio está fijado de manera fija, debe tener alguna forma frente a circunstancias imprevistas la oportunidad de renegociar. O
¿cierto? Si no es posible eso, tratar de hacer contratos con duraciones más cortas o con eh, un monitoreo generalizado que permita renegociar eh, cada cierto tiempo o ante la ocurrencia de alguna eventualidad, ¿no? Otra es si el contrato tiene un precio variable, ¿no? Si nuestro contrato y su precio está amarrado a algún índice o al precio de las materias primas del producto final, puede ser otra forma, o si eventualmente establecimos que frente al aumento, por ejemplo, de aranceles, el contrato aumente de manera proporcional, o si a su vez, frente a, por ejemplo, la subida de cierto porcentaje en arancel, las partes tengan o que renegociar o eh, dividida en el costo, los costos adicionales de acuerdo con sus intereses, podría ser 50-50, 40-60. Sin embargo, uno de los mensajes es, no existe una fórmula mágica de renegociación o de redacción de un contrato internacional adaptable. Debe tenerse en cuenta la naturaleza del negocio, la relación entre las partes, cuál es la posición de cada una de ellas y quién tiene la posibilidad de asumir el riesgo de ocurrencia de un imprevisto de la mejor manera. Yo creo que ahí en lo que usted acaba de decir, Nicolás, hay algo muy importante y es la claridad, que lo hemos hablado, digamos, desde que arrancamos esta conversación. Es claridad, a qué me atengo, y para eso, en esos contratos adaptables y en esa buena relación que yo quiero tener con mi contraparte, hay algo muy importante también que es una estrategia jurídica clara y también una estrategia de comunicación, ¿no? Que así es como interactuamos, ¿cierto? Y si yo no soy claro y tengo una estrategia contundente desde la comunicación y desde lo jurídico, pues puede que esa relación no esté en su mejor momento o no vaya por muy buen camino, que es lo que queremos. Yo pienso que aquí hay un punto clave y es claridad entre las partes y reglas establecidas, ¿cierto? Para eso necesitamos varias cosas. Lo primero, y siempre se lo digo a mis clientes, es necesario establecer la legislación aplicable al contrato y el mecanismo de resolución de controversias, ya sea sujetarlo a alguna corte específica o establecer arbitraje internacional. Eso nos va a permitir redactar nuestro contrato o interpretar el contrato teniendo en cuenta la legislación aplicable al mismo. Y segundo, la comunicación. Nosotros en los contratos internacionales debemos tener reglas claras de comunicación. Si eventualmente tenemos una cláusula de fuerza mayor, quién debe comunicarla, en qué término, cuánto tiempo puede durar los efectos de la fuerza mayor, o si eventualmente el contrato se termina en un determinado lapso. O sea, siempre es claro, comunicación y reglas claras sobre el procedimiento de aplicación de la cláusula para evitar cláusulas que eventualmente terminen enmarcadas o en un cajón y que no sirvan a las partes para llegar a una solución efectiva. Buenísimo, usted me está aquí facilitando mucho la siguiente pregunta porque muy importante entonces esa cláusula de fuerza mayor. Yo creo que fue como algo que se destapó, tal vez no mucho el 20 de enero, pero tal vez sí un poquito más el 26 de enero, y de ahí en adelante. ¿Cómo hacemos si yo soy una empresa que apenas voy pues a tener un contrato nuevo? ¿Cómo hago para que esa cláusula de fuerza mayor no se me quede ahí y como que quedó en el papel, muy bien redactada, muy hermosa, y nadie acudió a ella, nadie se acordó, nadie la usó? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, lo primero es revisar el lenguaje de la cláusula, ¿cierto? O sea, la cláusula generalmente puede tener un listado de eventos que constituyen la fuerza mayor, entonces toca analizar si dentro de ese listado abierto se encuentra nuestro evento. Por ejemplo, en la subida de aranceles del gobierno Trump. Tenemos que analizar si la cláusula contiene un cambio de ley o un acto unilateral de algún gobierno de alguna de las partes o eventualmente si tiene específicamente subida de aranceles o disrupción en la cadena de suministro. Segundo, las cláusulas de fuerza mayor, por regla general,
no solo atienden a los eventos que se establecen en ella, sino deben también cumplir con unos requisitos. O sea, que el evento sea externo a las partes y que haya sido imprevisibles por las mismas al momento de la suscripción del contrato y además que sea irresistible en sus consecuencias y efectos. Okey. Eso es yo he visto eso es cuando los sobre todo en Estados Unidos, o yo no sé, los anglosajones dicen que es un acto de Dios, ¿eso entra ahí o no? Eventualmente en el régimen anglosajón existen figuras distintas que son la impracticability y la impossibility. Ese es un tema que hay que ver. Generalmente en los contratos con partes anglosajonas es em, recomendable incluir expresamente las cláusulas de fuerza mayor o hardship para evitar eventualmente conflictos con las legislaciones locales y teniendo en cuenta que también estas figuras que acabo de nombrar son muy restringidas y aplicadas de manera muy limitada por las cortes en los países anglosajones. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Súper. ¿Cómo hacemos para analizar desde el punto de vista legal las cadenas de suministro y todo lo que está pasando? O sea, lo que ha pasado durante COVID, crisis de contenedores, un puerto se cierra, el otro, mejor dicho, está en problemas, está en fuego cruzado. ¿Qué análisis debemos hacer ahí desde el punto de vista O sea, legal? aquí debemos hacer un análisis de cada eslabón de la cadena. Pongo un ejemplo. En el caso de los aranceles, el efecto más directo, por ejemplo, podría ser de un exportador colombiano que tiene la obligación de llevar productos o materias primas a los Estados Unidos, ¿cierto? Entonces ahí nosotros tendríamos que ver, ¿este exportador tiene la obligación de asumir los derechos de aduana en los Estados Unidos o es el importador? Ahí tenemos que ver la cláusula de Incoterms, ¿no? Sin embargo, hay relaciones indirectas que también tenemos que tener en cuenta y que en primera medida parecerían no estar afectadas. Por ejemplo, importación de un producto de los Estados Unidos a Colombia. Hay que analizar este producto que viene de los Estados Unidos, contiene materias primas de un tercer país, el cual fue afectado por las medidas arancelarias, cómo esta relación aguas arriba puede afectar el precio final de mi producto importado en Colombia. Son todos esos análisis de toda la cadena de suministro y cómo me pueden afectar los que yo tengo que tener en cuenta al momento de establecer estas estrategias contractuales y mitigar los riesgos. Perfecto, yo creo que aquí, Nicolás, pues hemos ido, creo que en poco tiempo se ha cubierto mucho, mucho tema. Vamos cerrando hablando muy brevemente de qué otros instrumentos podemos considerar. Ya hemos hablado pues del contrato como algo clave en esta relación. Pues digamos comprador, proveedor, importador, exportador. Eh, ¿Qué otros instrumentos podemos mencionar aquí para blindar las operaciones de los empresarios? Bueno, también para efectos de coberturas en cambio, en eventuales cambios en las tasas de cambio, se pueden tener coberturas de carácter financiero también para proteger las relaciones o las relaciones internacionales de intercambio de productos que pueden tenerse en cuenta pólizas de seguro en relación con disrupciones en la cadena de suministro o trade insurances. Entonces, sin embargo, en el tema de los seguros hay que ver específicamente los términos de la póliza que se adquiera, que generalmente están en los mercados internacionales. Entonces, tener todas estas herramientas en la mesa para efectos de poder mitigar los riesgos. Súper interesante. Entonces ya, digamos, para eh, recopilar todo, vamos a ser muy prácticos, Nicolás, como nos gusta aquí en Araujo Ibarra. ¿Cuál es la hoja de ruta que usted le diría a un empresario que firmó un contrato con un comprador en Estados Unidos y resulta que a las 3 semanas los aranceles cambiaron, el presidente Trump dijo cosas que no esperábamos? ¿Cuáles son los pasos a seguir para esa empresa? Yo lo primero que haría sería revisar no el contrato, sino toda la relación comercial y los efectos aguas arriba y aguas abajo, y determinar cuáles son los efectos específicos para la compañía por esta subida de aranceles. Una vez haya identificado los contratos afectados por la subida de aranceles o por una disrupción en la cadena de suministro,
revisar el lenguaje específico de cada contrato y ver con qué herramientas cuento, ¿cierto? Si hay cláusulas de fuerza mayor, si hay cláusulas de hardship, si determiné de manera clara la ley aplicable al contrato, si determiné el mecanismo de resolución de controversias, determinar cómo está fijado el precio. Y una vez haya establecido con qué herramientas cuento, hacer un análisis jurídico y económico para y hablar de una manera franca y bajo los canales establecidos en el contrato con la contraparte para buscar salvar la relación comercial o estabilizarla y pues seguir adelante de la manera que se mitiguen de la mejor manera los riesgos. Pues muchas gracias, Nicolás. Estas citaciones, ya vimos que los contratos no solamente protegen, porque no es para defendernos de algo, sino para potenciar unas oportunidades en una relación comercial. Así que mil gracias por compartirlo con todos los que nos ven acá. Compartan también ustedes, quienes ven, quienes oyen esta conversación, cómo les ha ido con los contratos internacionales, si han hecho uno nuevo, si han renegociado. En Araujo y Ibarra lo sabemos, podemos acompañarlos con muchísimo gusto en ese proceso y ven cómo pues aquí hay un gran experto y un equipo listo a acompañarlos. De verdad, muchas gracias a Nicolás por el tiempo y a todos los que nos oyeron y nos vieron en esta interesantísima conversación. Muchas Muchas gracias, Juliana.